Bienvenidos al grupo D. Hoy hablaremos sobre el sujeto de la educación, la filosofía de la educación en un mundo digital. En este video analizaremos cómo la filosofía en la educación se enfrenta a los desafíos del mundo digital y cómo esto impacta en la forma en que entendemos el aprendizaje y la enseñanza. La educación dentro del campo de la filosofía práctica. Carlos Cuellar. Carlos Cuellar propone entender la educación desde la filosofía práctica, es decir, como una acción humana con complicaciones éticas y políticas. Rechaza la idea de una educación neutra y técnica y plantea que todo prácticamente educativo implica decisiones sobre valores, justicia y el tipo de sociedad que se desea construir. Para Quenchen, el educador debe preguntar, ¿para qué y por quién educa? Reconociendo que su labor siempre afecta al otro. Así, la ética no es un complemento, sino es el centro de la educación. Además, la educación es política, porque influye en las formas de convivencia y puede concluir o extruir, fortalecer o cuestionar el poder. Por eso, el docente es un actor ético político, no solo por un transmisor de contenidos. Finalmente, Cuelle propone superar la separación entre la teoría práctica, invitando a una reflexión crítica y transformando sobre la realidad educativa, orientando hacia la justicia y la dignidad humana. Buenas tardes, soy Daniela y voy a exponer mi ensayo con el título Ética y Educación, un problema de psicoanálisis aplicado. Según el autor Carlos Cullen, plantea que la relación entre ética y educación no debe reducirse a una simple aplicación de psicoanálisis. Más bien critica el uso instrumental de teorías como la psicoanálisis en la práctica educativa, proponiendo en cambio un diálogo crítico. La educación tiene una dimensión ética porque forma sujetos en un marco de valores. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis ayuda a comprender los límites y tensiones del proceso educativo. La ética no se impone, sino que se construye en relación con el otro. Cullen promueve una ética educativa basada en el respeto a la subjetividad y al deseo. El punto de partida del autor es una crítica a las visiones tradicionales y normativas de la ética en educación. Cuestiona la concepción de la ética como un simple código de reglas o normas externas que deben ser inculcadas en el sujeto, visión que termina reduciendo el acto educativo en una forma de domesticación o adaptación social. En contraste, propone pensar la ética no como un conjunto de valores prefabricados, sino como una práctica situada, atravesada por conflictos, tensiones y subjetividades. Aquí es en donde el psicoanálisis entra en juego. Huyen se apoya en autores como Freud y Lacan para mostrar cómo la subjetividad también del educador está estructurada por la falta, el deseo y el inconsciente. Desde esta perspectiva, educar no puede ser concebido como un proceso lineal de transmisión de contenidos, sino como una experiencia abierta, marcada por la ambigüedad y por lo no dicho. La educación en este sentido se convierte en un espacio ético precisamente porque implica la responsabilidad del sujeto frente al deseo del otro y frente a su propio deseo. Uno de los aportes más interesantes del texto es la forma en que Cullen articula el concepto de ética del sujeto. Con la práctica docente frente a la tentación de formar sujetos buenos, según estándares externos, el autor sugiere que el verdadero desafío ético consiste en sostener un espacio en donde el otro pueda objetivizarse, es decir, construir su propia posición en el mundo, donde el reconocimiento de su deseo, de sus límites y de su historia. Este enfoque rompe con toda pedagogía moralizante y abre la puerta a una educación más
dialógica, crítica y liberadora. Además, Cuyen no pierde de vista el contexto social y político en el que ocurre la práctica educativa. La ética que propone no es abstracta ni neutral, se inscribe en las condiciones históricas concretas de la opresión, exclusión y la desigualdad que atraviesa las instituciones educativas, especialmente en América Latina. En este sentido, la educación no puede desvincularse de un compromiso ético y político que asuma la transformación social como horizonte. La ética no se limite al plano individual, sino que se despliega en lo colectivo y en lo institucional. Sin embargo, lejos de caer en un idealismo ingenuo, Cuyen reconoce las dificultades reales del trabajo educativo. La figura del educador aparece como alguien atravesando también sus propios conflictos, miedos y contradicciones. Por eso la ética educativa implica, ante todo, una ética de cuidado de sí y de una disposición a interrogarse y a sostener el malestar inherente a todo vínculo humano. Este sentido del psicoanálisis nos ofrece soluciones técnicas, no ofrece soluciones técnicas, sino una herramienta para pensar la complejidad del acto educativo como un acto que involucra siempre a un sujeto deciente y al otro que lo interpela. Este ha sido mi aporte. Gracias. Política y educación. ¿Un problema de ética aplicada? Se dice que el Estado y la educación están en un grave problema, ya que el mercado se está metiendo demasiado en la educación y esto nos puede generar desempleo. También la educación debe ser justicia y no solo para pocos privilegiados. Aquí es donde entra el Estado como una herramienta social para buscar esa justicia, proteger a los más vulnerables y que todos tengan un acceso a la educación. Darnos esa libertad de expresión de cómo nosotros podemos educarnos de una manera correcta y darnos específicamente una educación de calidad. El asunto es cómo vemos nosotros la educación y cómo lo ve el Estado, como un derecho fundamental de todo ciudadano que el Estado debe asegurar, porque no solo es un producto para comprar o vender, es un derecho que tiene que garantizarnos la calidad como algo central. Por eso la educación es como un tema atado a la libertad, que tiene que conllevar a la igualdad, la cohesión social y la economía. Son temas que tienen mucho que ver y se tienen que relacionar para tener una educación de calidad. También es vital que pensemos en los estándares, en los impactos de la ciudadanía, también definir cuáles son nuestras libertades básicas y entender a cada persona como parte de una sociedad justa. Eh, También volver central lo que es el aspecto de la calidad, lo económico, el pensamiento crítico. También es importante el desarrollo humano, o sea, y también ver cuál es el verdadero papel del Estado y hasta dónde debe meterse y los límites que debe tomar. El Estado debe ser neutral en las decisiones personales de la gente, pero sí tiene que tener responsabilidad en asegurar las condiciones de justicia en cada ciudadano para que ofrezca una educación de calidad. También no solo es leer por leer, el Estado se debe tomar como una herramienta social para buscar esa justicia, para proteger a los más vulnerables y darnos esa libertad. También se debe sugerir que la justicia no debe ser solo un adorno para la educación, sino tomarlo como algo central, no atarnos de expresar cómo queremos ser educados y también
buscar principios que deben aplicarse fomentando el pensamiento crítico. La educación es una práctica social centrada en la formación de sujetos sociales como tal a través de la enseñanza de saberes. Y bueno, lo que nos dice el autor en esta parte, en este segmento, es que el sujeto no nace, sino que se hace a través de la experiencia, es decir, su carácter, su ser en sí se va formando a través de la experiencia y también de la acción. La subjetividad se forma a través del aprendizaje de lo que la naturaleza, de lo que nos rodea, del entorno y la experiencia nos enseña. Desde la certeza, desde que estemos seguros de lo sensible hasta lo entendido, hasta lo que nosotros nos quedamos en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento. Y bueno, también nos dice que la educación implica un proceso de aprendizaje en donde el sujeto, en este caso el estudiante, pues se convierte en un individuo autoconsciente y con capacidades de acción, es decir, autonomía. La institución como principio instituyente, influyente, que forma reglas de convivencia y de símbolos identificantes se forma a través de la educación. La educación busca desconstruir las ficciones de la racionalidad social para liberar al individuo de sus alineaciones en las relaciones que hay entre el poder, la riqueza y la información, permitiéndoles también a su vez apropiarse de lo que llega a ser la conciencia moral y generar una comunidad ética y real. La génesis dialéctica o el principio de todo esto de la conciencia moral, según Hegel, que es un autor que también nos menciona el libro de Cullen, pues se da a través de un proceso de formación histórica de la conciencia social, el Bildung. Es un término que es esto, donde la educación es clave para evitar la contradicción y autoritarismo en la moral social, llevando a la armonía entre lo público y lo privado, hasta la acción individual que provoque conflictos con las normas universales. En el punto C lo que nos trata de decir es que tomemos a la educación como una mediación normativa, un mediador, en el que la educación se muestra como un proceso de formación de la subjetividad racional y moral, mediado por la acción y la experiencia, que ya habíamos mencionado antes. Se destaca también que la educación implica una lucha por el reconocimiento del sujeto, del estudiante, que va más allá de lo simbólico. También en este punto nos da a conocer que la institucionalización educativa debe criticar y transformar los hábitos, haciendo el uso de códigos, también para construir un mundo solidario. Es decir, ese es el fin de esto. Y la relación entre la educación ética y política, que es en sí el tema general del libro, pues enfatiza en que la educación no debe ser denominada por la política ni tampoco separada de la ética. Es crucial, es importante mediar entre la desconstrucción y la reconstrucción de la acción y la experiencia para resistir a las políticas educativas actuales hegemonizadas por el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos, que el Estado en sí, la política, comercializa la educación, y esto no puede ser así, porque los estudiantes deben tratar de que estos poderes de la riqueza, el poder y la información sean equitativos para todos.
Y también se puede considerar la relación entre la educación, la ética y la política como una categoría ética en sí misma, denominada mediación normativa, que es lo que nos decía al principio del punto C. Para entender mejor este tema tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué desafíos filosóficos plantea la enseñanza en un entorno digital? La digitalización transforma la construcción del conocimiento, priorizando el acceso inmediato y planteando interrogantes sobre el pensamiento crítico. Además, despersonaliza el vínculo educativo al debilitar la relación humana tradicional. Las desigualdades en el acceso a la tecnología intensifican las brechas sociales, desafiando principios de justicia educativa. La vigilancia algorítmica genera tensiones sobre la autonomía del estudiante y el docente, cuestionando la guía pedagógica. Asimismo, la autoridad del maestro se redefine ante la multiplicidad de fuentes de conocimiento, lo que afecta la formación de la identidad y la subjetividad en un entorno educativo mediado por pantallas. Gracias. Para profundizarlo más, ¿cómo podemos aplicar las teorías educativas clásicas a la realidad actual en la educación? Bueno, las teorías educativas clásicas se pueden aplicar a la realidad virtual para adaptarse a las necesidades. Por ejemplo, el conductivismo encuentra realidad virtual por un medio ideal para un aprendizaje activo y experiencial. Desde el conductismo, la realidad virtual ofrece retroalimentación inmediata y por otro lado el humanismo se refleja en la personalización de la experiencia. Sigamos. ¿Qué propuestas prácticas pueden surgir para mejorar la educación en línea a partir de estas teorías? Mejorar la educación en línea requiere promover vínculos humanos, participación crítica y equidad. No basta con digitalizar contenidos, es necesario crear espacios de diálogo, reflexión. La virtualidad debe ser un medio para formar sujetos autónomos y solidarios, que propone una educación exclusiva que respete las diferencias y género, sentido y colectivo. Para finalizar tenemos las conclusiones, donde Carlos plantea una mirada crítica sobre el papel de la educación, que advierte que es un instrumento que puede limitar la comprensión profunda de un proceso educativo. En lugar de aplicar reglas rígidas o normativas externas, él plantea que debe ser algo que reconozca las tensiones y los conflictos a la enseñanza y al aprendizaje. Desde las ideas de Freire y Lacan, se entiende que la educación es una experiencia abierta, donde el deseo inconsistente juega un papel fundamental en la construcción de una identidad. El educador no solo transmite conocimientos, sino que debe crear un espacio donde cada estudiante pueda subjetivarse, es decir, encontrar un propio lugar dentro del mundo. En un constante diálogo con su entorno, más allá de un aula, él enfatiza que la educación tiene una dimensión política y que el compromiso con la transformación social debe ser inseparable del acto educativo. Muchas gracias.